2, 3, 4. Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance_ para más información. Agente productor del mercado de capitales, registrado en CNB bajo el número 1158. Teniendo en cuenta las últimas modificaciones impositivas que se registraron en nuestro país, aquí en función del tratamiento que tuvieron también legislativo, charlar con un especialista en estos temas que muy amable nos atiende y que nuevamente es parte de nuestro programa, que es Marcos Ocaro. Así que, Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo, muy buen día y gracias por la predisposición de estar nuevamente con nosotros. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y, sí, como bien adelantás, las modificaciones impositivas ya es cuestión diaria, casi. Básicamente la estabilidad fiscal no existe. Totalmente. ¿Cómo? Bueno, danos un pantallazo de eso, digamos. ¿Cuál es tu opinión frente a que llegamos a esta altura del año, se introducen modificaciones que algunas inclusive ni siquiera estaban pautadas o prepautadas que se pudieran modificar o prolongar, como lo que ocurrió en el día de ayer? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, esto claramente no ayuda a la planificación financiera impositiva, porque nosotros al invertir, por ejemplo, por decir algún título público, ya sabemos, vamos a suponer que invertimos en un título público de Estados Unidos, ya sabemos cuánto nos va a pagar de intereses en forma anual de acá a varios años. Pero dentro del flujo de la inversión también tenemos que introducir los gastos, y los impuestos son un gasto que reduce nuestras inversiones. Pero en la parte impositiva no podemos planear más allá de un año o menos, lamentablemente, porque siempre surgen modificaciones. Lo de ayer, lo que sucedió es lo siguiente. Estamos hablando de bienes personales. Uh-huh. Bienes personales, muy breve, aclaremos que el status quo, digamos, hoy en día sin la modificación, es que lo pagan las personas físicas, humanas, siempre y cuando al 31 de diciembre, ese día, ¿sí?, la foto de sus activos grabados, no patrimonio porque no te permite deducir deuda, salvo una excepción, Uh-huh. La foto de los activos grabados supera el mínimo general de 2 millones de pesos, ¿sí? Sí. Y para la casa habitación hay un mínimo especial de 18 millones de pesos. Con lo que se modificó ayer, ¿sí?, que tiene media sanción, que falta que la semana que viene se apruebe en forma definitiva, así que se aprueba. Claro. Lo que se pretende hacer es, con este proyecto, es llevar el mínimo de 2 millones a 6 millones de pesos, y en el caso de la vivienda del contribuyente, la casa habitación, llevarlo de 18 millones a 30 millones de pesos. Sí. Eso es por un lado que, abramos paréntesis, tengamos en cuenta que, como este impuesto es, como te decía, la foto al 31 de diciembre, si antes del 31 de diciembre no se aprueba la reforma no va a regir para el 2021, sino que, si se aprueba el año que viene, va a regir para el 2022 recién, ¿sí? Esto se espera, en principio, tengamos cautela, que la semana que viene, el 29 de diciembre, se trate y se apruebe en forma definitiva estas modificaciones. Pero no es solo la suba del mínimo de 2 millones a 6 millones que te comentaba, Sí. sino que también lo que se pretende hacer con este proyecto de reforma es, por un lado, que a partir del año que viene, no del 2021, se ajuste en forma anual los mínimos no imponibles según la inflación, ¿sí? Y a su vez, lo que se pretende hacer es tomar la escala de alícuotas para bienes del país, tal como
está hoy en día, e incorporarle 2 escalas más. Por el cual, sí, dos tramos de escalas, no 2 escalas, sino 2 tramos a esta escala, por el cual se aumenta el impuesto, ¿sí? Se establece una alícuota del 1,5% para lo que exceden los 100 millones de pesos, y otra alícuota más de 1,75% para aquellos bienes que exceden los 300 millones de pesos. ¿Sí? Esto no El existía. valor total de los bienes excede el mínimo imponible en 300 millones de pesos. Eso es nuevo, es la reforma que se quiere incorporar, aumentando de alguna forma el impuesto sobre los bienes personales sobre aquellos patrimonios más elevados que hoy 300 millones de pesos, pesos al tipo de cambio oficial, digamos que en dólares no es demasiado capital. Claro. Ahora, esto es lo nuevo, ¿no? Compensando un poco que por un lado se baja, entre comillas, o se sube el techo, estarían incorporando una alícuota mayor para quienes cuentan con un patrimonio un poco mayor, más allá de que, como decís vos, esto tenga poca significación si lo llevamos a dólares, ¿no? Pero exacto. Para... Y a su vez, que también hay que tener en cuenta, es que no sé si se acuerdan que en el 2019 rige una escala de alícuotas diferencial, tiene una sobretasa, entre comillas, para aquellos bienes ubicados en el exterior. Eso era lo que te iba a preguntar, porque también hay una pregunta: ¿cómo quedan las inversiones de un residente argentino que tiene inversiones en el exterior para impuesto a las ganancias? Exacto, que no es para nada despreciable este punto, porque esto rigió, según la ley 27541, desde el 2019 al 2020. En el 2021 hay cierta discusión sobre si sigue rigiendo o no esta escala de alícuota diferencial. Se había incorporado en el presupuesto, que fue rechazado el presupuesto, no sé si se acuerdan, hace unos días, se había incorporado la vigencia de esta escala de alícuotas también para el 2021. Como en el presupuesto no se aprobó, lo que hizo el oficialismo fue incorporar en el proyecto de modificación de bienes personales de ayer, incorporar la escala para bienes del exterior. O sea, la semana que viene también, de aprobarse este proyecto con modificaciones, quedaría vigente también para el 2021 esta escala de alícuotas para bienes del exterior, sí, cuya alícuota más elevada son 2,25%. Sí. ¿Sí? Que esto es otra cosa nueva. Exacto, continúa, digamos, el castigo para aquellas personas que tienen sus bienes en el exterior, desde una caja de ahorro en dólares en un banco de afuera hasta un título público estadounidense o un CDR, porque los CDRs que cotizan en la bolsa argentina se consideran bienes del exterior, y todo eso tributa a una escala de alícuotas más elevada en bienes personales. Por eso no es nada despreciable. O sea que tenemos... esto afecta netamente la renta financiera, estas modificaciones. Exacto. Básicamente, vamos a suponer que tenemos títulos públicos argentinos, eso está exento. Pero si el mismo capital lo tenemos en títulos públicos de Estados Unidos, ¿sí? Siempre y cuando superemos el mínimo de bienes personales, va a estar grabado. ¿Sí? Supongamos que el mínimo, vamos a tener confianza que se eleva a 6 millones de pesos la semana que viene, y nosotros tenemos, por decir un número cualquiera, 100 millones de pesos en bonos argentinos, y ese es nuestro único capital. Sí. Nosotros no tenemos que pagar bienes personales, ni siquiera nos tenemos que inscribir. Pero si en vez de tener 100 millones de pesos en títulos públicos argentinos, tenemos el equivalente a 7 millones de pesos en bonos estadounidenses, por decir algo, ahí vamos a tener que pagar el impuesto. O sea que, repasando un poco entonces, ganancias y bienes personales de un inversor que tenga CDRs, ¿cómo quedaría? Repasando un poco, porque ya ahí, digamos, lo fuimos picoteando eso. En el caso de ganancias, que también este año sufrió modificaciones, básicamente en ganancias, si tenemos, vamos a suponer que invertimos tanto en la bolsa argentina como en la bolsa extranjera. Sí. En la bolsa argentina nos dedicamos a comprar y vender desde CDR, pasando por acciones hasta títulos públicos y obligaciones negociables. En la bolsa argentina,
ganancias está todo exento, ¿sí? En cambio, si lo hacemos en una bolsa del exterior, una bolsa que no está regulada por la CNB, eso va a estar grabado en ganancias, ¿sí? Pero, por ejemplo, nosotros compramos y vendemos CDR en la bolsa argentina, está exento en ganancias, pero en bienes personales paga el impuesto a los bienes personales. Sí, hay que tener en cuenta los dos impuestos y cómo juegan los dos impuestos en esto. Nosotros tenemos, por ejemplo, ganancias por intereses de títulos públicos. Si es un interés de un título público argentino, está exento en ganancias. Pero si es un interés de un título público de Estados Unidos o un título público de un país extranjero, eso está grabado en ganancias y paga por la escala general, si es interés. Sí. En la escala general que puede llegar al 35%, llegó al caso. Hay que ver cada persona. ¿A cuánto, perdón, no se escuchó bien? ¿Cómo? ¿A cuánto? ¿A qué porcentaje La decías? escala progresiva y personal de las personas humanas, personas físicas, puede llegar al 35%. Es la misma escala que pagan, por ejemplo, los trabajadores en relación de dependencia. Pero por eso hay que tener en cuenta los dos impuestos. Este año, por ejemplo, en ganancias se modificó el tema de los plazos fijos UVA. Un plazo fijo en pesos con ajuste. Hasta el año pasado, eso tributaba ganancias, siempre que se superase el mínimo. A partir de este año, eso no tributa ganancias. Pero, si tenemos un plazo fijo en dólares, por ejemplo, en un banco argentino, bienes personales está exento. Pero ganancias de ese interés en dólares, como da el plazo fijo en dólares, está grabado en ganancias, ¿sí? No está exento. Por eso, dependiendo de la inversión, hay que ver los dos impuestos, que puede ser que en un impuesto esté grabado y en el otro no, o en ambos grabados o en ambos exentos. Por ejemplo, no es que quiera marearte. No, sí, pero claro. Pero también hubo reformas este año, por eso las reformas son constantes, algunas son beneficiosas, otras no tanto. En el caso de la tenencia de obligaciones negociables en pesos, hasta el año pasado tributaba bienes personales. Es decir, yo invertía en obligaciones negociables y siempre y cuando se superase el mínimo, obligaciones negociables estaba en pesos o en dólares, todo grabado. A partir de este año, obligaciones negociables en pesos está exento, pero en dólares sigue grabado, en bienes personales. Pero como te decía, si obtengo ganancias por la compra-venta en la bolsa argentina, está todo exento. Claro, pero, o sea, a ver, esto es, un trabajo chino para el contador, digamos, o el departamento contable de una empresa que tiene diversificadas sus inversiones con, digamos, una cartera integrada, como decís vos, por un lado con acciones que tienen que ver con lo local o inclusive con acciones que son de la Argentina, de empresas argentinas pero que cotizan en el extranjero, o eventualmente también de empresas que son directamente extranjeras, por dar un ejemplo, no sé, Apple, Coca-Cola, Baba o cualquiera de esas, ¿no? Porque en definitiva todas digamos, la estructura impositiva de cada una de esas tenencias, y dependiendo de los montos que haya invertidos también, en algunos casos no dependiendo de los montos, sino directamente de tener esas tenencias, va haciendo variar la carga impositiva de cada una de esas porciones de composición de cartera, en definitiva. Sí, es más, para que veas lo complejo que es en determinadas circunstancias, desde la reforma también de este año en bienes personales, pero la anterior, la de hace unos meses, no la de ayer, en el caso de tener cuota parte de fondos comunes de inversión, vamos a suponer que vos tenés cuota parte de fondos comunes de inversión, hasta el año pasado estaban todas, sin importar el tipo de fondo, todas grabadas en bienes personales. A partir de este año hay que ver si el fondo común de inversión está compuesto por al menos el 75% de inversiones exentas. Y ahí va a gozar de la exención en bienes personales. Pero el fondo común de inversión varía la composición día a día. Claro. ¿Cómo determinas ese 75%? Tenés que ver si durante todo el año, ¿sí?, salvo durante 30 días, ¿sí?, durante 335 días entonces, sí, ese fondo tuvo al menos el 75% de las inversiones exentas, ¿sí? Se invertía, por ejemplo, en títulos públicos. Y ahí sí va a estar exento en bienes personales.
O sea, es muy complejo en determinados activos determinar si la persona va a estar exenta o no. Claro. Es bastante complejo. O sea, a ver, hasta la cuestión más inocente que es resguardar tu dinero, que no lo querés dejar en la caja de ahorro poniéndolo en un fondo común de inversión, tenés que ver cuidadosamente cómo está compuesta la cartera de ese fondo común de inversión de un banco, ponele. Exacto. Para ver si en definitiva eso te va a terminar haciendo pagar o no bienes personales. Exacto, y teniendo ¿No? en cuenta que el monto es muy bajo. Vamos a suponer que la semana que viene se apruebe y se eleva a 6 millones. Pero si no se llega a aprobar, va a quedar el monto mínimo en 2 millones de pesos nada más. O sea, 2 millones de pesos es, imagínate, un auto gama media, o ni siquiera gama media, ya supera los 2 millones de pesos y las personas ya tienen que pagar bienes personales. Es casi una locura, porque no se actualiza desde hace años el mínimo. Qué bárbaro. O sea, aparte de eso, digamos, de que también el Estado es moroso en lo que se refiere a la actualización de las escalas o de las valuaciones de los bienes, en definitiva, ¿no? Sí, tal cual. Por eso ahora proponen, pero recién para el año que viene, que se empiece a actualizar por inflación, pero vamos a ver qué ocurre. Imagínate que en la reforma tributaria del 2018, la ley 27430 obligaba o encomendaba al Poder Ejecutivo a establecer un índice similar al UVA, pero llamado VT, una especie de unidad de valor tributario, por el cual todos los valores en las leyes, en vez de quedar expuesto como mínimo en 2 millones de pesos, por ejemplo, quedasen expuesto como, vamos a suponer, 100 VT, ¿sí? Y que esa VT varía todos los años en forma automática, y por lo tanto el mínimo en los impuestos y todos los montos de las leyes impositivas se van a actualizar de acuerdo a la variación de ese índice, que se ajusta en forma automática, sin depender de el gobierno de turno y las necesidades de caja que tengan. Esto se estableció en 2018, pero hasta el día de hoy todavía no se estableció esa unidad de valor tributario. Estamos esperando a ver si algún día se dignan a implementarla. Ahora, de todo lo que hay en la gatera, como quien dice, todo lo que hay en la bolsa de posibilidades de modificaciones impositivas, y para ir redondeando, Marcos, ¿qué sería lo indispensable que debería ocurrir? ¿Qué sería lo indispensable que a tu criterio debería implementarse? Bueno, lo ideal sería que se eleve lo ideal sería reformar bienes personales o casi hacerlo de desaparecer. Es un impuesto bastante extorsivo que existe en muy pocas partes del mundo. Pero con respecto al impuesto en sí, vamos a suponer que no se va a eliminar, el mínimo es indispensable que se eleve, quizás hasta más de 6 millones, pero bueno, no se va a modificar más de 6 millones si se modifica, y no veo muy bien la incorporación de tramos de alícuotas más elevados para las tenencias mayores a 100 millones de pesos, porque eso en términos económicos va a ahuyentar a inversores y las personas que van a cambiar su residencia fiscal, o ya hay muchos que se mudan a otros países justamente para huir de la presión tributaria argentina. Y de lo que terminó implementándose, ¿qué fue lo peor a tu criterio? La improvisación, tal vez, ¿no? Sí, improvisación. Imagínate que técnicamente un proyecto de modificación de bienes personales ya tuvo media sanción hace unas semanas, y ayer reciente se trató ese proyecto con media sanción, que era de la oposición, y el otro que terminó siendo aprobado, que era del oficialismo, que es el que pasó al Senado. Exacto. Para la semana que viene. Semana que viene, o sea, si esto se aprueba, se va a terminar de aprobar 2 días antes, digamos, de la fecha de cierre del ejercicio. O sea, es todo a último momento. Esto es lo que pasa siempre. Imagínate que la reforma tributaria, la gran reforma, entre comillas, tributaria del 2000, que empezó a regir en el 2018, se aprobó, también, si no me equivoco, el 28 o 29 de diciembre del 2017, la implementación de estas alícuotas diferenciales en bienes personales. En el 2019 se aprobó el 26 de diciembre también del 2019. Siempre a último momento hay que estar atentos a ver si no va a haber una modificación que te cambie, digamos, la ecuación que habías hecho para tu cash flow, digamos, tus inversiones,
y gastos impositivos en el año. Porque, o sea que digo, el budget que hiciste en octubre te cambia completamente, dependiendo de lo que sean tus tenencias y tus inversiones. Exacto, no puedes planificar, porque ya te digo, para el 2021, para ver cuánto tenés que pagar en el 2022, cuando venza la declaración del 2021, hay que esperar técnicamente hasta el 30 de diciembre. Qué bárbaro. Aparte que la norma va a ser sancionada y el papel caliente, impreso, sellado, se lo tienen que llevar urgente o con firma digital, como sea, de la manera en que sea, al presidente para que lo promulgue. Sí, por eso tiene que estar un boletín oficial antes del Claro. 31 de diciembre. No, es un realmente, bueno, digo, es lo que nos toca vivir y como decías vos, haciendo referencia a los antecedentes, no es algo nuevo, ¿no? No, porque no hay planificación fiscal, como planificación de ningún tipo en Argentina, siempre se va tapando incendios y pensando en las próximas elecciones. Y ustedes los tributaristas, no sé, vos particularmente, qué disciplina oriental o qué filosofía cultivás a los fines de mantener los nervios templados y la tranquilidad como para estar atajando todos estos penales a último momento, ¿no? Es increíble. Sí, pues los clientes también, obviamente, consultan porque tienen miedo de las modificaciones o no saben cuánto van a tener que pagar de impuestos, si van a tener que pagar por algún activo que quizás a último momento se modifique la gravabilidad. Totalmente. Marcos, por último, quiero agradecerte especialmente porque sé que algunos alumnos de algunas carreras vinculadas a la cuestión económica recurrieron a vos a través de redes sociales y porque estaban haciendo trabajos específicos con respecto a otros temas, creo también que tenían que ver con criptomonedas, un tema que vos lo tenés muy estudiado y de hecho tenés un libro editado con respecto a eso y que bueno, se han quedado muy, muy conformes de tu gran predisposición a la hora de contestar las inquietudes, así que una mención a eso, Marcos, y de alguna manera también agradecerte porque también había quienes nos preguntaban con quién podían hablar de este tema. Así que bueno, por ahí les decíamos que te contacten y la verdad que les vino muy bien eso. Y bueno, en otro momento ya seguramente estaremos charlando sobre este tema también de las criptomonedas, porque es un tema todavía pendiente de tocarlo, aunque a Seba no le gusta mucho, pero bueno, igualmente hay que abordarlo. Así que te queremos agradecer mucho por estos minutos, Marcos. No, por favor, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, un placer participar del programa. Bueno, a vos y bueno, seguramente el año que viene, teniendo en cuenta este marco de cosas, te vamos a tener que volver a molestar. Muchísimas gracias y buen fin de año para vos. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.1, Gracias. 2, 3, 4.